Tema del día de hoy, que es de química, ¿ya? Como saben, están en el ciclo avanzado de química, ¿ya? Que es un ciclo que se refiere a que ustedes manejan algunos conceptos, tienen alguna base, ¿ya? Y si no la tienen esa base, entonces van a tener que adquirir esa base con lo que nosotros vamos a ir avanzando de aquí en adelante, ¿ya? Quien les habla, mi nombre es José Sarachaga. Vamos a trabajar el curso de química y vamos a seguir un avance similar a lo que vendría en un examen de admisión único, o sea, todo el temario. Obviamente que mucho va a depender de cuánto tú también puedas estudiar, cuánto puedas practicar, y de acuerdo a eso se te va a hacer mucho más sencillo poder asimilar todo, ¿no? Las evaluaciones, las preguntas, ¿no? Es importante, es algo que siempre le recomiendo a los chicos, que no te quedes únicamente con lo que hace el profesor, ni tampoco tienes por qué creerme todo lo que yo te digo, ¿no? O sea, obviamente estás en un proceso de aprendizaje, de descubrimiento, y una de las mejores formas es que tú cojas un libro, te pongas a leer, investigar. El profesor me dijo eso, no lo entendí bien, entonces voy a profundizar, o de repente esto no me quedó muy claro, como que está medio difuso, entonces voy a leer un poco más y empezar a resolver ejercicios que estén direccionados a lo que tú quieres, ¿ya? Sobre todo eso, muy importante, ejercicios que estén direccionados a lo que tú quieres. Profe, no entiendo qué significa eso. Bueno, sé que tu objetivo es el examen de admisión UNI, obviamente yo te diría, estudia exámenes de admisión UNI pasados, o estudia material de CEPREUNI, que está disponible por todos lados. Si tu objetivo es San Marcos, entonces estudia del material de la pre-San Marcos, ¿no? Si tu objetivo es ir a la UNSA de Arequipa, entonces estudia el material de la UNSA de Arequipa. O sea, dependiendo de donde tú vayas, es de donde tú tienes que empezar a colgarte y empezar a estudiar, porque no todas las universidades tienen la misma intensidad de los ejercicios. No es lo mismo el nivel de ejercicios en San Marcos, en UNI, en Agraria, o de repente en alguna otra universidad. Algunos lo desarrollan mucho más, algunos lo desarrollan mucho menos. Algunos son ejercicios más directos, algunos son ejercicios que tienes que pensar un poco más y manejar un poco más de teoría. Entonces, la mejor manera, chicos, la mejor manera de que ustedes lleguen bien preparados es que practiquen, ¿ya? Y a lo que tú estás pensando ir. Si estás pensando ir a ingeniería a la uni, practica de material de CEPREUNI, practica de exámenes pasados de admisión UNI. Si estás pensando ir a San Marcos, practica de material de San Marcos, ¿ya? No te quedes únicamente con lo que nosotros hacemos acá, porque nosotros no hacemos la magia la terminas haciendo tú a la hora de que se te hace fácil las preguntas, ¿no? Nosotros simplemente un poco que te allanamos el camino, hacemos de que las cosas te resulten un poco más fácil, pero al final de cuentas el principal protagonista de esta preparación termina siendo tú, así que tú eres quien tiene que poner mucho de tu parte para poder lograr tus objetivos. El día de hoy nosotros vamos a trabajar un tema que es materia, ¿ya? Materia es todo aquello que nos rodea, todo aquello que puede ser percibido por nuestros sentidos y tiene dos propiedades principales, ¿ya? Esas dos propiedades principales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las dos propiedades principales que tiene la materia, chicos? Voy a necesitar que hablen mucho, ¿eh? En química se necesita que hablen mucho. Chicos, hay dos propiedades principales que tiene la materia. ¿Cuáles son? Excelente, Francesco, perfecto. Ah, lo están haciendo a través del chat. Ya, perdón, no estoy viendo el chat. Ya, entonces, claro, masa y volumen, ¿no? O sea, son las dos características esenciales que tiene la materia. Uno, posee masa, y dos, ocupa un lugar en el espacio. A esa propiedad de ocupar un lugar en el espacio se le llama extensión, ¿no? Y es equivalente al hablar del volumen. Entonces, cuando tú hablas de las propiedades que tiene la materia, son dos en principio, masa y volumen, pero tiene otras propiedades. Entonces nosotros hoy día vamos a estudiar a la materia, pero no vamos a estudiar a la materia como un todo, porque no se puede estudiar a la materia como un todo, sino yo debo ser capaz de en algún momento poder trabajar con porciones de materia. Y a una porción de materia, ¿qué nombre se le da? La porción de materia recibe el nombre de cuerpo. Un cuerpo es la porción de materia que
va a ser parte, que va a ser objeto de nuestro estudio y que nos va a permitir clasificar a la materia. Por lo tanto, aparece una idea nueva. ¿La materia es continua o es discontinua? Vamos, tienes que reventar ese chat. ¿La materia es continua o es discontinua? Profe, no entiendo el término continuo en discontinuo. Pues tienes que acostumbrarte, pues, ¿no? Porque en el examen de admisión no te van a poner los temas sencillitos, te van a poner una palabrita que te va a mover todos tus esquemas. Entonces, esa palabrita que te va a mover todos tus esquemas es la palabrita que debes manejar, la palabrita mágica. Y como dice Rodrigo, ¿no? La materia es discontinua. ¿Qué significa que sea discontinua? Que no es continua, profe. Claro, que no es continua. O sea, significa que tiene límites, ¿ya? La materia tiene límites. O sea, tú puedes ir dividiendo la materia de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. Por lo tanto, otra característica que tiene la materia es la divisibilidad. O sea, tú puedes ir dividiendo la materia de porciones muy grandes a porciones más pequeñas, hasta llegar a un punto mínimo, ¿ya? Hasta llegar a un punto mínimo que mantiene las propiedades de la materia, ¿de acuerdo? O sea, sí tiene una estructura interna, sí se puede seguir dividiendo, pero hay un punto mínimo de la materia que conserva las características de la materia. ¿Cómo se le llama a ese punto mínimo que conserva las características de la materia, chicos? El átomo. ¿Cómo? ¿Perdón? El átomo. El átomo, perfecto. La palabra átomo etimológicamente significa sin división o indivisible, ¿de acuerdo? Entonces, lo más pequeño que yo puedo dividir la materia y que conserva las características de la materia es el átomo, ¿ya? El átomo es la mínima porción de la materia que conserva las características de la materia. ¿Puedo seguir dividiendo más al átomo? Por supuesto que sí. Puedo seguir dividiendo más al átomo, pero el objeto de esta parte va a ser llegar únicamente hasta el átomo, porque cuando entremos a estructura atómica, nos daremos cuenta de que sí es posible dividir a la materia todavía mucho más en partículas subatómicas fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya hemos visto dos conceptos importantes, ¿ya? Uno, hablar de materia, que es todo lo que ocupa un lugar por todo lo que nos rodea, ¿no? Y que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y otro concepto importante es que la materia yo la puedo dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. Y la mínima porción de materia que conserva las características de la materia recibe el nombre de la mínima porción de materia que conserva las características Átomo. de la materia se llama átomo. Perfecto, recibe el nombre de átomo. ¿Ya? Entonces necesito que participen mucho, muchachos, ¿ya? Si participan ustedes significa que están entendiendo. Si no participan, significa que no has entendido o no quieres participar. Lo más importante es que participen, porque si participas, yo sé que puedo seguir avanzando a pie firme, pero si no participas, yo no me puedo dar cuenta si estás entendiendo o no estás entendiendo. Y lastimosamente no nos podemos quedar atrapados en un solo punto. Tenemos que seguir avanzando. Así que necesito estar seguro de que estás entendiendo, ¿ya? Entonces, ahora, si tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a decir? Primero, que la materia es todo aquello que tiene masa y extensión. Y acuérdate que extensión es equivalente a hablar de volumen. La materia no es continua, yo la puedo dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. La materia yo la puedo dividir en cuerpo, el cuerpo yo lo puedo dividir en partículas, las partículas yo las puedo dividir en moléculas, y las moléculas yo las puedo dividir en átomos. El punto es cómo yo logro esta división. Por ejemplo, yo puedo ir de materia a cuerpo por medios físicos, de cuerpo a partícula por medios físicos, de partículas a moléculas posiblemente por medios físicos, pero de moléculas a átomos yo voy a hacerlo por medios químicos. Profe, no entiendo. A ver, fíjate. Imagínate que yo considero la materia que sea el mar, ¿ya? Si para mí la materia es el mar, el todo, ¿ya? Yo quiero una porción de la materia, por lo tanto, una porción de la materia para mí sería un vaso con agua, ¿ya? Esa es la porción de la materia. Ahora, si yo quiero esto dividirlo aún más, lo puedo hacer por medios físicos. Y por medios físicos yo puedo obtener las gotas de agua, que son las partículas. Ahora, esto yo lo puedo llevar a una expresión mínima que me represente al agua. Y la expresión mínima que me representa al agua, ¿qué vienen a ser? Las moléculas de agua. Las moléculas de agua, ¿yo las puedo dividir más? Sí, yo las puedo dividir. Puedo hacer reacciones químicas, procesos químicos, que hacen posible
que las moléculas se conviertan en átomos. Entonces, si yo divido la materia en cuerpo, el cuerpo en partículas, el partículas en moléculas, yo lo hago a través de métodos físicos. Pero si yo quiero que las moléculas se conviertan en átomos, debo utilizar métodos químicos. Por ejemplo, el agua se puede descomponer en sus dos elementos representativos, que son el hidrógeno y el oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Quién de acá del grupo, alguien que quiere ser ingeniero de minas, por ejemplo? ¿Alguien del grupo quiere ser ingeniero de minas? A ver, levanta tu manito para saber si alguien de ustedes quiere ser ingeniero de minas. ¿Nadie? ¿Quién? Nadie. Ya. Bueno, de repente por ahí, imagínate que tú quieres ser ingeniero de minas, ¿ya? Y tú ves todo un cerro, y para ti todo el cerro te puede representar a la materia, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a hacer para ese cerro poder obtener lo que te interesa, que es un mineral, de repente el cobre, la plata o el oro, es ir dividiendo, ¿no? De repente con explosiones puedes obtener rocas grandes. Triturando puedes hacer que esas rocas se conviertan en partículas. Haciendo una purificación puedes obtener un mineral que sea lo suficientemente puro para que puedas obtener lo que te sirve. Por ejemplo, si es caso de cobre, puedes obtener sulfato de cobre. Y por reacciones de electrólisis puedes obtener cobre puro. O de repente puedes obtener plata pura o puedes obtener oro puro, de repente. Entonces, todos esos métodos son métodos en los cuales tú te das cuenta que la materia puede ir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Esto de acá, ¿se entendió? ¿No se entendió? Levanta tu dedito, por favor, porque quiero saber si lo entendiste o no lo entendiste. Diego. Camina, taca, taca, ya, tiki, 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 perfecto, listo. Muy bien, entonces vamos entendiendo todos este primer concepto, que es importante. Luego, como ya entendimos que la materia se puede dividir, ahora vamos a clasificar a la materia, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar el esquema de UNI, ¿ya? Muy importante, o sea, UNI es uno de los exámenes de admisión, posiblemente, en el que se desarrolla más ampliamente el tema de química, por lo tanto tiene el sílabus también más amplio. Y entonces, si nosotros conocemos lo de UNI, posiblemente lo demás se nos puede hacer un poco más sencillo o lo veremos mucho más fácil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, utilizando ese esquema, yo puedo dividir a la materia en dos grandes grupos, materia heterogénea y materia homogénea. Por ejemplo, si yo te menciono al aire, ¿cómo la clasificas? ¿Como materia homogénea o heterogénea? El aire, ¿homogéneo o heterogéneo? Homogénea. Homogéneo, excelente. Y si yo te hablo, por ejemplo, de una ensalada de frutas, ¿qué tipo de material es? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogénea. Heterogénea. Obviamente es heterogéneo, ¿no? Entonces, el material homogéneo es uniforme, ¿ya? Típicamente tú no puedes diferenciar los límites. Si yo te hablo del aire, yo no puedo diferenciar los límites en el aire. Es uniforme, es un material homogéneo. Pero si yo puedo diferenciar los límites, manzana, mandarina, piña, todo, es un material heterogéneo, ¿ya? Obviamente que te lo estoy poniendo para fines didácticos, pero si nosotros queremos ser de repente un poco más hacia lo científico, te podría hablar de repente de material como el granito, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el granito? Que no es equivalente a chupito, granito. ¿Alguien sabe qué es granito? ¿No? A ver, vamos a Mr. Google, ¿ya? Para que veas qué cosa es el granito. A ver, busca tú en Google, a ver qué cosa es el granito. Mira, este es el granito, ¿ya? Este es un material rocoso, no vamos a llamar una roca, ¿no? De que tú puedes encontrar, por ejemplo, en los lavaderos, ¿no? Y que puedes ver, mira, manchitas negras, manchitas ploma, manchitas blancas, ¿no? ¿Cómo puedes clasificar a ese material? ¿Lo clasificas como un material homogéneo o heterogéneo? Rodrigo no contestó. Heterogéneo, definitivamente, ¿no? Entonces, obviamente en el examen de admisión a ti no te van a preguntar, ¿no? Una ensalada de frutas porque es demasiado obvio, ¿no? A ti te van a decir, oye, materiales como el granito. Ah, ¿qué es el granito? El granito es un material homogéneo, es un material heterogéneo, o de repente te van a decir una emulsión formada por agua y aceite. Ah, es un material heterogéneo, ¿ya?
Homogéneo es uniforme, heterogéneo es no uniforme, ¿ya? Lo heterogéneo, sí o sí, va a ser una mezcla heterogénea. Ojo, lo heterogéneo sí o sí va a ser una mezcla heterogénea. Ejemplo, una mezcla de agua con aceite. Y en esta mezcla de agua con aceite tú puedes diferenciar cuáles son los componentes. Por ejemplo, tienes el componente aceite y tienes el componente agua, que no se mezclan entre sí. Puedes diferenciar los límites. Es más, ellos están diferenciados o están separados por un límite, por un borde, que se conoce con el nombre de interfase, ¿de acuerdo? Entonces, las diferentes fases que tú puedas formar, ¿ya? Te va a decir el número de componentes que puedas tener tú en una mezcla heterogénea. Te puede dar una idea del tipo de componentes. Por ejemplo, en una mezcla de agua con aceite, ¿cuántos componentes vas a encontrar? En una mezcla de agua con aceite, ¿cuántos componentes se encuentran? Dos, correcto, dos componentes. ¿Y es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Homo o hetero? Heterogénea. Heterogénea. ¿Y cuántas fases vas a encontrar? Excelente, dos fases, excelente, dos fases vas a encontrar. Ahora, te hago una prueba. Imagínate que tú tienes una botella, ¿ya? Una botella que la llenas a la mitad con agua. Mira, mira, una botella la llenas a la mitad con agua. Luego agregas hielo allí en el interior, ¿ya? Y luego cierras. Te pregunto, en ese sistema, que te lo tienes que imaginar, porque lastimosamente en el examen de admisión a ti no te van a decir, oye, toma el dibujito, no van a hacer eso, te lo tienes que imaginar. Si tú te imaginas eso, te pregunto, ojo, mira, te la pongo así incluso, voy a dibujar tu imaginación, ¿ya? Mira, botella, acá, botella, en esa botella tú llenas con agua hasta la mitad, dejas caer hielo, ¿ya? Y luego cierras la botella. Considerando que los límites de tu sistema es lo que está aquí adentro, te pregunto, ¿cuántas fases encuentras? Te creo. ¿Cuántas fases encuentras? Cha, 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 chan. No mires el dibujo porque el dibujo está incompleto. ¿Eh? Te voy a repetir. Mira, botellita. ¿Ya? En esta botella lo que tú has hecho es llenar hasta la mitad con agua. ¿Ya? Hasta aquí has llenado hasta la mitad con agua. Luego has dejado caer cubos de hielo. Y luego has tapado esto. Considerando que los límites del sistema es todo lo que está aquí adentro, te hago la pregunta, ¿cuántas fases hay? Rodrigo nos dice una. ¿Quién da más? Daniel nos dice tres. Camila nos dice tres. ¿Quién da más? Diego Guevara nos dice una. Ya. Miren, chicos. Si yo tengo la botella vacía y la lleno hasta la mitad con agua y dejo caer hielo y supongo que el hielo es un cuerpo químicamente puro, sería también agua en fase sólida. Y como aquí hay un vacío, obviamente aquí hay vapor de agua y posiblemente hay aire. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuántas fases vas a encontrar aquí? Ahora sí, responde con toda seguridad. ¿Cuántas fases hay? No me preguntes, quiero que me responda. ¿Cuántas fases hay? Oye, ¿cuántas fases hay? Tres fases. Claro, son tres fases. ¿De dónde salen tus tres fases? La fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Es más, considerando que hay un vacío completo, ¿ya? Considerando que hay un vacío completo acá, que nada de aire ingresó, y tú tienes aquí agua en forma de vapor, nada más, ¿ya? Te pregunto, ¿cuántas fases hay? Tres fases, profesor. Y pregunta que a veces viene en exámenes de admisión San Marcos o en admisión agraria. ¿Cuántos componentes hay? O sea, imaginando que acá hubo un vacío ideal y que solamente hay vapor de agua. Te pregunto, ¿cuántos componentes hay? Te recontracreo.
1, excelente, Rodrigo. 1, Rodrigo se pasó. 1. ¿Por qué razón? Porque el agua líquida, ¿qué cosa es? Agua. El hielo, ¿qué cosa es? Agua, pero en fase sólida. Y el vapor, ¿qué cosa es? También agua, pero en fase de vapor. Hay un solo componente que viene a ser el agua. ¿Cuántas fases habían, chicos? Revienta el chat. ¿Cuántas fases había? 3. Pero componentes, ¿cuántos hay? 1, porque solamente está el agua, ¿de acuerdo? Entonces, esos términos son términos que es importante que manejes, porque UNI o cualquier examen de admisión no te la va a poner sencilla, o sea, no te va a dar así con manzanitas o con peritas para que tú entiendas, no, o sea, te va a poner el término científico, el término académico, para que tú evalúes o se sepa verdaderamente, ellos evalúen si tú conoces o no conoces la teoría. Por eso en química hay mucha teoría. Entonces, volviendo nuevamente, la materia tiene dos tipos de materiales. Los materiales homogéneos son los heterogéneos. Los heterogéneos definitivamente son mezclas heterogéneas, como la de acá, ¿ya? Pero un material homogéneo, ¿ya? Un material homogéneo se puede dividir en dos grandes grupos. Puede ser una mezcla homogénea o puede ser una sustancia. Una mezcla homogénea, como su nombre lo dice, es una mezcla, una unión de dos o más sustancias donde cada una mantiene su identidad, pero que juntas tienen propiedades diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo agua con sal, esto es una mezcla. ¿Cómo le llamas a esa mezcla? Agua salada. Si tú unes agua con azúcar, ¿cómo le llamarías a esa mezcla? ¿Cómo le llamarías? Agua azucarada, claro, pues, o sea, un poquito de rayos, así, normal, todo lo que te salga. Si yo tengo oxígeno y nitrógeno, ¿cómo podrías llamar a esa mezcla? 20% de oxígeno, 80% de nitrógeno. ¿Cómo llamarías esa mezcla? Aire, excelente, Camila, muy bien. Si yo tengo 96% de etanol y 4% de agua, ¿cómo le llamo a esa mezcla? Vamos, lúcete. Alcohol. Claro, no cualquier tipo de alcohol, ¿no, Rodrigo? Sino alcohol medicinal, ¿no? Alcohol medicinal. Entonces vuelvo a repetir. Si yo te menciono el término salmuera, ¿qué se te viene a la mente? Agua con sal. Si yo te menciono el término aire, ¿qué se te viene a la mente? Oxígeno, nitrógeno principalmente. Si yo te menciono alcohol medicinal, ¿qué se te viene a la mente? Etanol al 96%, ¿no? Y agua, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cualquiera sea el caso, sea el aire, sea la salmuera o sea el alcohol medicinal, es una mezcla homogénea, en donde yo no puedo diferenciar los componentes. Hay una sola fase. Pero si yo observo más de una sola fase, eso es una mezcla heterogénea. Ojo, importante. Mezcla homogénea, una sola fase. Mezcla heterogénea, más de una fase. ¿Estamos bien hasta acá? A ver, por favor, todos, dedito arriba para saber si has entendido. Dedito arriba, dedito arriba. Uy, ahora sí no lanzan sus dedos, ya me están preocupando. A ver, te la pongo así. Granito, ¿qué cosa es? ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Abre tu micrófono. Heterogénea. Francesco, heterogénea. Abran su micrófono, chicos, abran su micrófono. A mí me encanta el escándalo. ¿Sí? Cuanto más escandaloso eres, mejor. Obviamente no te vas a poner a gritar, pues, ¿no? Pero sí, abre tu micrófono, ¿ya? Entonces, el granito es una mezcla heterogénea. Perfecto, muy bien, Francesco. Alcohol medicinal. Homogénea. Homogénea, perfecto. Agua con aceite. Heterogénea. Heterogénea. La avena que tomas todos los días, o parte de los días de repente. Heterogéneo. ¿Ah? Heterogénea, muy bien. La salmuera, Homogénea. homogénea, muy bien. El aire, Homogénea.
Homogénea. Te creo. El bronce. Homogéneo. Homogéneo, perfecto. Y esos son términos que debes saber. Profe, ¿cómo lo sé? Leyendo. Porque cuanto más lees, más vas a conocer. El bronce es una aleación formada por cobre y estaño, ¿ya? Y ahí tú no puedes distinguir quién es el cobre y quién es el estaño. Es una mezcla homogénea, ¿ya? Si yo te digo el vinagre, el examen de admisión considera el vinagre como si fuera una mezcla homogénea, ácido acético con agua. Entonces, esos son términos que tú debes ir manejando, ¿ya? Entonces, cuando yo te hablo de una mezcla, es la unión de dos o más sustancias donde cada una mantiene su identidad y pueden ser separadas por método físico. Chicos, ¿cómo separo yo una mezcla de agua con sal? Te creo. ¿Cómo separas una ¿Con la mezcla? hierba? La hierba es excelente. ¿Quién dijo la hierba? Creo que fue Yo, Francesco. profesor. Excelente, sí. O sea, la hierves. No me has dicho el término correcto, pero está bien, lo hierves. El término correcto es lo evaporas, ¿no? Porque tú evaporas el sistema o le das calor al sistema y ocurre un proceso de evaporación. Se va el agua, se evapora y te va a quedar la sal en el fondo. Entonces, este proceso es un proceso de separación. La sal no dejó de ser agua, el agua no dejó de ser agua, ¿no? Y lo puedes separar por métodos físicos. Importante, te pregunto, ¿el agua pura conduce la electricidad, sí o no? Eso se los pregunto siempre, siempre, siempre y siempre falla. Pregunta, ¿el agua pura conduce la electricidad, sí o no? No. No, el agua pura no conduce la electricidad. Profe, ¿el agua de mi caño sí conduce la electricidad? Claro, porque no es pura, pues. Tiene sales disueltas, ¿ya? El agua pura no conduce la electricidad. La sal pura, el cloruro de sodio, no conduce la electricidad. Pero si tú mezclas agua con sal, se vuelve conductora eléctrica. Cuando las mezclas o cuando las sustancias se unen para formar mezclas, típicamente el nuevo sistema, ¿ya? El nuevo sistema tiene propiedades diferentes de los componentes originales. El agua no es conductora, la sal no es conductora, pero el agua salada sí es conductora, ¿de acuerdo? Eso debe tener bastante cuidado porque suele ser preguntado en estas preguntas teóricas, ¿de acuerdo? Ahora, dejemos a un lado a las mezclas. Vayamos a las sustancias. ¿Qué es una sustancia? Chicos, apunta para tu libro. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Cupé. Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Si tú hablas de pureza en una sola palabra, estás hablando de una sustancia, ¿ya? Nada que mi caldo me salió sustancioso porque le eché 2 gallinas en una ollita con agua. No, eso no es sustancioso. Eso es un término literal o una verborrea que se dice para decir que algo está recontra power, ¿no? O sea, que te han hecho un caldo de gallina pero espectacular. Está sustancioso. Pero en ciencia, sustancia es un cuerpo químicamente puro que se puede dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Puede ser una sustancia simple o elemento químico y una sustancia compuesta o compuesto químico. ¿Dónde encuentro a todos los elementos químicos, chicos? Organizados. En la sustancia simple. ¿Dónde encuentro a todos los elementos químicos organizados? Tabla periódica. En la En la compuesta. tabla periódica. Excelente. O sea, si yo quiero tener una organización de los elementos químicos, me voy a la tabla periódica. ¿Ya? En la tabla periódica voy a encontrar a todos los elementos químicos. Y todos los elementos químicos están representados por algo. ¿Cómo se llama ese algo por lo que están representados los elementos químicos? Sí, pero no, Rodrigo. Sí, pero no. Por ejemplo, ¿qué viene a ser la H del hidrógeno? ¿Qué viene a ser la C del carbono? ¿Qué viene a ser el N del nitrógeno? ¿Qué cosa es esa H, esa C o esa N? Excelente, el símbolo químico, ¿correcto? Todo elemento químico está representado por un símbolo químico. Y su símbolo químico tú lo encuentras en la tabla periódica. Así que no te hagas bolas. Lo que tú haces, vas a la tabla periódica y ves cuál es el símbolo químico. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo químico del carbono? Rápido, rápido. Símbolo químico del carbono. C. Sí. ¿Correcto? Símbolo químico del nitrógeno. N, N. Símbolo químico del hidrógeno. H, H. Del oxígeno.
O. O, correcto, del disprocio. ¿Ah? Ahí tienes a Mr. Google, ayúdate. Símbolo químico del disprocio. Profe, ¿disprocio existía? Sí, sí existe. El instenio, el americio, el uranio. ¿Cuál es su símbolo químico? Ah, profe, ya estoy empezando a odiar la química. No, 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 no. Los elementos químicos, los primeritos son los que debes conocer, los que están en el periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4, eso prácticamente los tienes que saber de memoria, ¿ya? Los que se encuentran más abajo son poco comunes, pero es importante que por lo menos te des el trabajo de saber que existen. Por ejemplo, existe un elemento químico que se llama hafnio, que tiene como símbolo HF. Existe un elemento químico que se llama osmio, que tiene símbolo OS. O un elemento químico que es el tungsteno, que tiene un símbolo W, porque antiguamente se conocía con el nombre de wolframio, o actualmente se conoce con el nombre de wolframio, ¿correcto? Entonces, es importante, excelente. Yo he seguido a Mr. Google, fíjate, con su tabla periódica, y ahí te está lanzando los nombres. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿dónde encuentro organizados yo a los elementos químicos? ¿En dónde? Tabla periódica. En la La tabla periódica. ¿correcto? Y todo elemento químico está representado por un algo que es su Símbolo. símbolo químico, ¿correcto? Por ejemplo, me dijiste que el símbolo químico del carbono es una C, del oxígeno es una O, del nitrógeno es una E, ¿correcto? Mientras que un compuesto químico viene a ser una sustancia también químicamente pura que resulta de la combinación de dos elementos químicos. Por ejemplo, si es que yo tengo dos o más elementos químicos, valga la redundancia, no necesariamente dos. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, ¿ya? Yo te digo, combino al elemento hidrógeno con el elemento oxígeno y esto me va a dar ¿qué cosa? Agua, ¿correcto? Combino al elemento carbono con el elemento oxígeno y esto me va a dar dióxido de carbono. Te pregunto, ¿qué viene a ser el agua? ¿Un elemento químico o un compuesto químico? Un compuesto químico. ¿Qué viene a ser el dióxido de carbono? ¿Elemento químico o compuesto químico? Compuesto. También compuesto químico, ¿correcto? Los compuestos químicos se pueden convertir en elementos químicos solo por métodos químicos. Profe, ¿cómo es eso? Claro, mira, si es que yo, por ejemplo, tomo al agua y al agua le meto electricidad, ¿ya? Así, muy casual, yo, le metes electricidad, que en realidad está haciendo un proceso de electrólisis, ¿ya? Esto se puede dividir en hidrógeno y en oxígeno. O sea, una sustancia compuesta se puede convertir en sus sustancias simples por métodos químicos, ¿de acuerdo? Podría ser de repente que el amoníaco NH3, también por una reacción de descomposición, se transforme en nitrógeno y en hidrógeno. Los elementos químicos provienen de la descomposición de compuestos químicos y solamente pueden ser obtenidos por métodos químicos. No hay otra forma de cómo obtenerlo. Si un elemento químico es representado por un símbolo químico, escúchame, si un elemento químico es representado por un símbolo químico, el compuesto químico, ¿por qué es representado? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Excelente, Joel. Excelente, Rodrigo. Son fórmulas químicas. Elemento químico es a símbolo químico, como compuesto químico es a fórmula química. Esta es la fórmula del agua, esta es la fórmula del dióxido de carbono y esta es la fórmula del amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un recuento general, la materia se puede dividir en dos grandes grupos, material homogéneo y material heterogéneo. El material homogéneo es uniforme, el heterogéneo no es uniforme. El heterogéneo siempre, siempre, siempre va a ser una mezcla heterogénea. Ejemplo, agua con aceite, ejemplo, granito, ejemplo, agua con arena. El material homogéneo puede ser o una mezcla homogénea o una sustancia. Si es una mezcla homogénea, es uniforme, una sola fase. Ejemplo, el aire, ejemplo, el alcohol medicinal, ejemplo, por ejemplo, la salmuera, ¿ya? Sea mezcla homogénea o mezcla heterogénea, es unión de dos o más sustancias puras, donde cada una mantiene su identidad
y pueden ser separados por métodos físicos. Por ejemplo, me dijeron que el agua salada yo la puedo separar en sus componentes evaporando. Se evapora el agua, me queda la sal. ¿De acuerdo? Mientras que una sustancia es un cuerpo químicamente puro. ¿Ya? Este cuerpo químicamente puro se puede dividir en sustancia simple y en sustancia compuesta. Si es una sustancia simple, se llama elemento químico. Si es una sustancia compuesta, se llama compuesto químico. Los elementos químicos son representados por símbolos químicos, los compuestos químicos son representados por fórmulas químicas. Y la única manera que yo pueda llegar a un elemento químico desde un compuesto químico es a través de reacciones químicas, a través de métodos químicos. No puedo hacerlo por métodos físicos. Por ejemplo, ¿por qué método químico yo podría obtener el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua? Te creo. Háblame con propiedad. ¿A partir de qué método químico yo puedo obtener el hidrógeno y el oxígeno a partir del agua? Excelente, Joel, Darío. Joel, mira, estrellita para ti. ¡Pah! Te mando tu estrella virtual. Y no responde o responde mal, le voy a mandar ladrillo virtual. ¿Ya? Pero, Joel, te ganaste tu primera estrella virtual de Unidemia. ¿Ya? Entonces, así es como clasificamos a la materia. Entonces, vayamos ahora a los detalles, ¿no? Cuando yo hablo de una mezcla, es la unión de dos o más sustancias químicamente puras. Los componentes mantienen sus propiedades, ¿ya? Se pueden separar por métodos físicos, que es algo muy importante con lo que le gusta jugar a Uni. La composición es variable, ¿ya? Profe, ¿qué significa que la composición es variable? Levanta la mano, necesito 2 voluntarios que tomen café. 2 voluntarios que tomen café.